El manuscrito envuelto en el enigma, el camino a través del laberinto del tiempo. El cosmos es un vasto tapiz tejido con los hilos del pasado, secretos que yacen ocultos bajo capas de olvido. La Universidad de Arizona, un faro de exploración temporal, ha dedicado su erudición a desentrañar estos enigmas, especialmente a través del Laboratorio de Aceleradores de Masas, un santuario para la datación de materiales orgánicos. El carbono 14, un átomo vigilante del tiempo, narra la historia de la vida pasada. Estable e inmutable en los seres vivos, este isótopo se descompone inexorablemente después de la muerte, revelando una crónica de los eones transcurridos. Midiendo la cantidad remanente de carbono 14, los científicos pueden descifrar el momento de la defunción de un organismo, convirtiéndolo en un faro que ilumina las profundidades de la historia. En 2009, un enigma intrigante llegó a los laboratorios de Arizona desde la Universidad de Yale. El manuscrito Boig, un tomo enigmático que desafiaba la comprensión, se encontraba bajo la custodia de la Biblioteca Beinecke, un bastión de seguridad que alberga tesoros literarios incalculables. Su pergamino, de origen desconocido, estaba inscrito con un alfabeto impenetrable y adornado con extrañas ilustraciones. Su contenido había eludido a los mejores criptógrafos, manteniendo sus secretos bajo un poderoso encanto. Como un faro de esperanza, la datación por carbono 14 prometía desvelar la edad del manuscrito. El pergamino orgánico era un testigo dispuesto, listo para revelar el momento en que el animal que lo proporcionó exhaló su último aliento. Con esta información, el mundo académico se acercaría a desentrañar el misterio que rodeaba el manuscrito más extraño de la historia. La adquisición del manuscrito Boig en 1969 marcó un hito en la bibliofilia. El químico y anticuario Wilfrid Michael Boig, un maestro en localizar tesoros literarios, había negociado hábilmente su compra en la pintoresca Frascati, cerca de Roma. Su intuición lo había llevado a la Villa Mondragone, un oasis de erudición jesuita, donde los volúmenes antiguos, algunos guardados durante siglos, buscaban un nuevo hogar. Los miembros de la Compañía de Jesús, necesitados de fondos para su universidad, tomaron la difícil decisión de desprenderse de algunos de sus tesoros bibliográficos. Boig, con su olfato para lo extraordinario, vio una oportunidad y aseguró un baúl lleno de riquezas literarias. Entre ellas se encontraba el manuscrito Boig, destinado a convertirse en la piedra angular de su augusta colección. El legado del manuscrito Boig continúa fascinando a eruditos e historiadores. Como un mapa del conocimiento prohibido, sus páginas envueltas en misterio esperan ser descifradas, prometiendo iluminar nuestro entendimiento del pasado y el origen de nuestras historias colectivas. El secreto oculto, un viaje a la alquimia y la eternidad. En medio de una vasta colección de libros, mi mirada se posó sobre un ejemplar humilde, uno que, a primera vista, parecía desprovisto de cualquier peculiaridad llamativa. Sin embargo, ese libro, al que llamé el patito feo, de la colección, albergaba un tesoro insospechado. Era un manuscrito diminuto, de apenas 22 por 15 centímetros, encuadernado en cuero de cabra. A pesar de su insignificante apariencia, sus 240 páginas ocultaban un extraordinario mundo de conocimientos. Las llamativas ilustraciones a color, que representaban plantas enigmáticas y constelaciones desconocidas, despertaban una insaciable curiosidad. Los extraños baños rituales en un líquido esmeralda, donde mujeres desnudas y embarazadas participaban en ceremonias místicas, añadían un aire de misterio. Pero lo más desconcertante era el texto meticulosamente escrito a mano en un idioma desconocido. Sus palabras y letras eran claras y distintas, yet absolutamente incomprensibles. Era como una burla, un mensaje críptico que ocultaba un secreto indescifrable. Mi mente se agitó con la posibilidad de que todo el manuscrito fuera un intrincado código. Ante esta enigma, me sumergí en una obsesión enfermiza. Basándome en los materiales y el estilo de la tinta y el pergamino, estimé que el manuscrito había sido creado en el siglo XI. Las imágenes botánicas me llevaron a clasificarlo como un tratado de filosofía natural, la disciplina precursora de la ciencia moderna. Pero el texto ilegible y la simbología alquímica sugerían un propósito más profundo. Los alquimistas, buscadores incansables de la piedra filosofal, perseguían la transmutación de los metales y la creación de un elixir de la vida. Creí que había descubierto la obra de uno de esos maestros, una guía secreta hacia la inmortalidad.
Un tenue garabato en la primera página reveló una firma. Jacobus Gysi de Teplin, conocido como Sinapius. Este alquimista y botánico checo había servido como boticario real de Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La presencia de su firma conectaba el manuscrito directamente con la corte imperial. Otra pista surgió en una carta de 1665, escrita por Jan Marek Marci, un médico y erudito checo, a Athanasius Kircher, un sacerdote jesuita. Marci afirmaba poseer un libro codificado adquirido de Rodolfo II, atribuido a nadie menos que Roger Bacon. Roger Bacon, un fraile franciscano inglés, fue un pionero de la protociencia. Protegido por el Papa Clemente IV, continuó sus estudios tras la muerte de su mecenas. Sin embargo, las condenas de París de 1270 lo señalaron como un hereje y lo condenaron a prisión. ¿Había Bacon descubierto la piedra filosofal en secreto y detallado sus hallazgos en un manuscrito codificado? ¿Era ese manuscrito el que yo tenía en mis manos? El viaje para desentrañar el misterio del patito feo se convirtió en una búsqueda de conocimientos ocultos, un camino hacia el corazón de la alquimia y la promesa tentadora de la eternidad. La verdadera incógnita del manuscrito Voynich. A manos del mismísimo Rodolfo I llegó aquel enigmático volumen tras la partida del sabio Roger Bacon en 1292. No obstante, la censura franciscana y el desinterés generalizado eclipsaron gran parte de su legado literario. Solo los archivos franciscanos custodiaban celosamente algunas de sus obras, esperando pacientemente su renacimiento. En el siglo XV, el auge del Renacimiento y el renovado fervor por la ciencia y los clásicos encendieron una llama de curiosidad por los textos de Bacon. Sus escritos resurgieron de las sombras, y entre sus más fervientes admiradores se encontraba John Dee, astrólogo y ocultista inglés. Dee, como consejero de la reina Isabel II, tenía acceso a una vasta colección de manuscritos, incluido probablemente el misterioso libro que tanto ansiaba. Sin embargo, su vínculo con la corona británica no era su único hilo conductor con Rodolfo I. En una de sus visitas a Praga, Dee intercambió libros con la biblioteca del emperador, y es muy posible que el vendedor del tomo fuera el propio Dee, tejiendo el último hilo en este intrincado tapiz. La leyenda cuenta que Bacon, tras descubrir la clave de la piedra filosofal, escribió un libro secreto que prometía la vida eterna. Este manuscrito permaneció oculto durante siglos, hasta que Dee, al reconocer su valor, lo vendió a Rodolfo I. Eventualmente, como un pago de deudas, el libro llegó a Tepes, quien lo poseyó antes de pasar a manos de Marci, quien atribuyó la autoría a Bacon en una carta a su amigo Kircher. El erudito jesuita Athanasius Kircher, conocido por su dominio de lenguas antiguas, criptografía y esoterismo, recibió el manuscrito en el Colegio Romano. Si logró descifrar sus enigmas es un misterio, pero a su muerte, el contenido de su biblioteca se incorporó a los archivos del colegio. En 1873, casi 2 siglos después de la muerte de Kircher, el gobierno italiano confiscó los bienes de la Iglesia, incluida la biblioteca del Colegio Romano. Muchas obras se dispersaron a instituciones estatales, mientras que otras, las más extrañas, quedaron bajo el control de la Iglesia. Gran parte de los libros rescatados del colegio fueron llevados a la villa jesuita de Mondragone en Frascati, donde Voynich adquirió el manuscrito. Esta intrincada historia encajó perfectamente, sin aparentes lagunas. Sin embargo, para demostrar la autoría de Bacon y obtener una fortuna, Voynich necesitaba descifrarlo, una tarea que no podía emprender solo. Presentó el libro en conferencias y exposiciones, esperando atraer a un equipo de criptógrafos talentosos. El manuscrito Voynich, como lo bautizó la prensa, se convirtió en un fenómeno, y los mejores especialistas del mundo dedicaron años a tratar de descifrar su escritura secreta. Pero sus esfuerzos fueron en vano, el código era el más complejo que jamás habían visto. En 1930, Wilfrid Voynich falleció, dejando el libro a su esposa, Il, quien lo conservó hasta su muerte en 1960. Después de pasar por varios propietarios, el manuscrito finalmente llegó a la Universidad de Yale en 1969, donde permaneció oculto, a la espera de nuevos avances en la investigación. Era el momento de obligar al libro a hablar, de revelar sus secretos ocultos. Análisis de carbono 14 revelaron un giro inesperado. Lejos de confirmar las sospechas de décadas de investigación, el pergamino hablaba de un origen distinto.
Con una confianza del 95%, la datación radiométrica indicó que el material provenía de principios del siglo XV, entre 1404 y 1438. Este hallazgo reformuló todo lo que se sabía. La autoría atribuida a Bacon se derrumbó. El animal del que se obtuvo el pergamino podría no haber estado vivo en la época del alquimista inglés. Los investigadores se enfrentaron a la misma pregunta que Voynich un siglo antes: ¿quién, en el siglo XV, era capaz de escribir e ilustrar una obra tan enigmática? El manuscrito seguía guardando celosamente su verdadero origen. ¿Quiénes fueron sus autores? ¿Por qué sus escritos permanecieron ocultos durante siglos? ¿Y qué verdades estaban dispuestas a revelar? Permanecen como misterios aún por desentrañar. El enigma del manuscrito Voynich, una exploración de secretos enigmáticos. En un intrincado viaje hacia lo desconocido, me embarqué en una profunda exploración del manuscrito Voynich, un enigma que ha cautivado y desconcertado a los estudiosos durante siglos. El camino comenzó en 2002, cuando la Dra. Edith Sherwood encendió una chispa al conectar el manuscrito con los enigmáticos cuadernos de Leonardo da Vinci. Fascinada por su ingenioso uso del estilo de escritura humanística minúscula, Sherwood se sumergió en similitudes notables entre la escritura del manuscrito y la de da Vinci. El uso de minúsculas, la ausencia de signos de puntuación y la falta de separación entre palabras sugerían un vínculo innegable. Sin embargo, la similitud no se limitó al estilo. Una carta astral que representa el signo de Aries, con 15 mujeres en bañeras, intrigó a Sherwood. Una de ellas sostenía un hilo trenzado, conectando una estrella con una mujer que había dado a luz. Sherwood teorizó que la ubicación de esta mujer, en forma de reloj, apuntaba a las 10 de la mañana, la hora exacta del nacimiento de da Vinci. Llena de esperanza, Sherwood postuló que el manuscrito Voynich podría ser uno de los primeros cuadernos codificados de da Vinci, ocultando un secreto crucial. Pero un escrutinio más detenido reveló discrepancias. El estilo de las ilustraciones no coincidía con el del maestro italiano, y el manuscrito carecía de la sofisticación anatómica de sus obras. El examen de la tinta confirmó que se produjo poco después de la fabricación del pergamino, entre 1404 y 1438. Si bien esto desestimó la teoría de da Vinci, también planteó un nuevo enigma: ¿quién escribió el manuscrito y cómo? Ante el desalentador desafío de descifrar el contenido del manuscrito, los investigadores recurrieron a la inteligencia artificial. Un equipo de la Universidad de Alberta, dirigido por el profesor Greg Kondrak, desarrolló un programa diseñado para reconocer patrones lingüísticos y estructuras. Utilizando algoritmos de aprendizaje automático, la IA analizó el texto del manuscrito, comparándolo con 400 idiomas. El programa buscaba patrones familiares, pero el idioma permaneció elusivo. Cada signo, cada palabra, guardaba su secreto con una tenacidad inquebrantable. El manuscrito Voynich sigue siendo un enigma sin resolver, un testigo silencioso de los secretos de una mente aún no identificada. Su contenido, oculto en un código impenetrable, desafía nuestra comprensión y despierta la fascinación y la especulación. En este laberinto de misterio, he caminado por el borde del conocimiento, contemplando las insondables profundidades de lo desconocido. El manuscrito Voynich se ha convertido en un símbolo de la búsqueda humana de la verdad, una búsqueda eterna que nos empuja hacia las fronteras de lo posible, donde la imaginación se entrelaza con la realidad y el secreto se vuelve un compañero constante. El enigma del manuscrito Voynich, el lenguaje del más allá. A través de una lente lingüística, el manuscrito Voynich nos ha revelado indicios tentadores de su origen, aunque aún envuelto en un enigma. El programa informático, contra todo pronóstico, sugirió que estaba escrito en hebreo, pero no en un hebreo claro, sino encriptado mediante un alfabeto alterado. Además, el manuscrito exhibía indicios de ser un alfagrama, donde las letras de las palabras se reorganizaban alfabéticamente. Sin embargo, la ausencia de vocales en hebreo complicaba enormemente la tarea, lo que imposibilitaba las traducciones fiables. A pesar de estos avances, el mensaje del manuscrito permanecía inaccesible. Las traducciones resultaban ininteligibles, alimentadas por esperanzas autocumplidas más que por una comprensión real. La inteligencia artificial no ofrecía respuestas definitivas, aunque identificaba patrones hebreoides, pero no concluyentes. Y entonces surgió una pregunta inquietante: ¿y si el manuscrito no fuera un código, sino un lenguaje en sí mismo?
En todos los códigos conocidos, los símbolos se espacian por separado. Pero en el manuscrito Voynich, el flujo de tinta era continuo, como si quien lo escribiera comprendiera el idioma sin necesidad de codificación. La idea de que el manuscrito estuviera escrito en un lenguaje desconocido, nunca antes visto, traspasó los círculos académicos y llegó al público. Entre las voces que resonaron con fuerza, destacó la del escritor suizo Erich von Däniken. Conocido por sus teorías sobre antiguos astronautas, von Däniken abrazó la hipótesis de un idioma desconocido. Sugirió que el libro fue escrito por un extraterrestre que había pasado una temporada en la Tierra en el siglo XV, registrando sus observaciones sobre la humanidad y el mundo natural. El autor atribuyó los extraños rituales y dibujos inidentificables del manuscrito a la perspectiva única de este ser. La hipótesis extraterrestre, aunque intrigante, carecía de fundamento científico. Sin embargo, quedó un enigma. ¿Cómo era posible que 240 páginas estuvieran escritas en un alfabeto desconocido? En el corazón de la historia emerge otro concepto, la glosolalia, o lengua de las lenguas. Este fenómeno implica la producción de sonidos o palabras que imitan el habla, pero no pertenecen a ningún idioma conocido. Históricamente, se ha asociado con estados alterados de conciencia o rituales místicos. ¿Podría el manuscrito Voynich ser una manifestación escrita de tal estado? No sería un precedente. En el siglo XII, la abadesa alemana Hildegard de Bingen produjo un texto con cientos de páginas escritas en un idioma inventado. Basado en visiones y revelaciones divinas, lingua ignota, pretendía expresar conceptos espirituales que ella creía que no podían transmitirse en lenguas humanas ordinarias. El manuscrito Voynich, con su lenguaje único y misterioso, nos lleva a un reino liminal donde ángeles y demonios parecen susurrar a través de una sola voz. El capítulo 3 de este enigma revela un lenguaje del más allá, un idioma hablado por las fuerzas desconocidas que habitan el reino de lo inexplicable. El enigmático manuscrito Voynich, fraude o revelación celestial. En su fascinante complejidad, el manuscrito Voynich se erige como un tapiz de misterio que ha tejido una red inextricable de teorías y especulaciones. Si bien descifrar su significado ha eludido brillantemente a innumerables expertos, su historia y los debates que lo rodean arrojan una luz intrigante sobre la búsqueda humana de lo desconocido. Inicialmente, se pensó que el lenguaje del manuscrito, apartado de cualquier idioma conocido, era una consecuencia de claves dejadas por su autora. Sin embargo, pronto surgió otra hipótesis cautivadora. El autor podría haber experimentado un trance místico o inducido por sustancias, canalizando lo que creía eran mensajes divinos desde el cielo o el infierno. Esta teoría poseía una seductora lógica. La escritura uniforme y constante, sin vacilaciones ni pausas para planificar, sugería un estado de inconsciencia en el que el subconsciente fluía libremente, creando un pergamino que parecía carecer de cualquier coherencia lingüística convencional. No obstante, esta hipótesis enfrentó objeciones. Los análisis estadísticos revelaron patrones análogos a los lenguajes naturales, lo que desmentía la noción de una simple glosolalia o escritura automática. Además, las intrincadas ilustraciones, meticulosamente categorizadas en secciones temáticas, contradecían la naturaleza caótica de los escritos en trance documentados. La planificación y la coherencia interna presentes en sus 240 páginas desafiaban la creencia de que el manuscrito era un mero producto del subconsciente alterado. El consenso surgió dentro de la comunidad académica. El manuscrito Voynich exhibía una planificación y coherencia demasiado intrincadas para ser atribuidas únicamente a un estado alterado de conciencia. Era más probable que fuera creado por alguien con un propósito científico o místico, una idea que se había considerado brevemente pero que luego se descartó por motivos económicos. Miles de personas se habían embarcado en la búsqueda de patrones, traducciones y vínculos con posesiones divinas. Sin embargo, tal vez la respuesta fuera más sencilla, un engaño. La hipótesis de que el propio Wilfrid Voynich, el comerciante de libros raros que dio nombre al manuscrito, fuera el autor de este elaborado fraude, ganó fuerza. Con un motivo financiero evidente, Voynich poseía los recursos y la experiencia para crear un manuscrito único e indescifrable. Afirmó tener en su poder una obra perdida y codificada de Roger Bacon, una afirmación que atrajo la atención de coleccionistas ansiosos por desembolsar grandes sumas de dinero.
Antes de que Voynich adquiriera el manuscrito en 1912, no había registros verificables de su existencia. El vacío histórico y la carta cuestionable que afirmaba su origen plantearon dudas sobre la autenticidad del documento. Además, la historia de Voynich sobre su descubrimiento cambió con los años, lo que generó sospechas. A pesar de estas discrepancias, el manuscrito Voynich sigue cautivando y atormentando a académicos y entusiastas por igual. Si bien su significado sigue siendo un misterio, el debate que lo rodea sirve como un testimonio del poder perdurable del enigma y la búsqueda incesante de la verdad, incluso en los rincones más confusos de lo desconocido. El enigma del manuscrito Voynich, una danza entre falsedad y veracidad. Como un viajero que se adentra en un laberinto de posibilidades, me he visto cautivado por el enigma del manuscrito Voynich. En un mundo donde la certeza a menudo elude nuestro alcance, este manuscrito nos desafía con su misterio indescifrable. La hipótesis del fraude alguna vez nubló su autenticidad. Argumentaban que su creador, el comerciante de libros raros Wilfrid Voynich, había conjurado una elaborada falsificación. Pero la datación por radiocarbono desmintió esta teoría, confirmando que el pergamino data del siglo XV, mucho antes de la era de Voynich. Sin embargo, una grieta persistía en esta lógica. Poco antes de que el manuscrito saliera a la luz, Voynich adquirió una vasta colección privada de libros antiguos. Entre esta miríada de textos, existían posibilidades de encontrar pergamino en blanco de la época adecuada. Pero faltaba una pieza crucial, la tinta. Los análisis revelaron que la tinta del manuscrito compartía rasgos con las tintas del siglo XV. Pero sin una datación por radiocarbono, la duda seguía presente. Los conocimientos químicos de Voynich, adquiridos durante sus estudios universitarios, le permitieron quizás recrear tintas medievales que engañaran a las pruebas modernas. Con pergamino y tinta en su poder, Voynich solo necesitaba tiempo y paciencia. Pero sus esperanzas de vender el manuscrito se vieron frustradas. El mundo estaba más decidido a descifrarlo que a poseerlo. Mientras la teoría del fraude parecía cobrar fuerza, surgieron desafíos significativos. La datación por radiocarbono no solo verificó la edad del pergamino, sino que también descartó cualquier rastro de manipulación moderna. Además, la extraordinaria complejidad del manuscrito, sus estructuras lingüísticas y patrones gráficos, desafiaban las capacidades de un solo falsificador. La motivación financiera de Voynich también resultaba sospechosa. Si había creado el manuscrito para obtener ganancias, ¿por qué dedicó años a investigarlo y murió sin ver un solo centavo por él? A pesar de las objeciones, el consenso actual sostiene la autenticidad del manuscrito Voynich. Es un libro genuino, creado en el siglo XV. Pero su origen, autor e idioma siguen siendo un misterio envuelto en enigmas. El camino que recorrió el manuscrito hasta llegar a las manos de Voynich permanece en tinieblas. No hay pruebas suficientes para identificar a su autor o determinar si su contenido está cifrado en un idioma desconocido o es el producto de una escritura automática. El manuscrito Voynich nos deja con un espejo de nuestra obsesión por comprender lo indescifrable. Nos desafía a trascender la lógica y abrazar la belleza del misterio. Mientras contemplemos sus pergaminos, este manuscrito seguirá siendo un testimonio perdurable de la creatividad humana y nuestra eterna búsqueda de conocimiento.